Casi todos hemos pasado por lo mismo. Se te queman los halógenos. O simplemente te cansas de conducir de noche con esa luz amarillenta que apenas te deja ver el arcén, y decides pasarte al LED. Parece la mejora obvia. Pero aquí va el problema que casi nadie te cuenta antes de comprar. Cambias las bombillas H7 o H4 de tu coche por LED, arrancas de noche por la carretera, y el primer coche que viene de frente te hace luces porque tu foco mejorado está deslumbrando exactamente a quien no debería. Ahí es donde muchos se dan cuenta, demasiado tarde, de que compraron mirando el dato equivocado. Y es que en esta categoría casi todos los anuncios compiten por el mismo número. 600% más brillo, 700%, hasta 900%, como si eso fuera lo único que importa. No lo es. Ese porcentaje no te dice si la bombilla va a pasar la ITV, ni si el patrón de luz está pensado para un foco halógeno reconvertido, o simplemente tirado ahí, a lo bruto, sin más criterio que iluminar mucho. La consecuencia real es esta: puedes acabar con una luz muy potente que técnicamente no es legal, o que ciega al que viene de frente sin que tú lo notes desde dentro del coche. Por eso en esta comparativa vamos a mirar otras cosas. ¿Cómo es el haz de luz? Si el sistema de refrigeración lleva ventilador o disipador pasivo, si el CAN bus funciona de verdad con tu modelo y no solo en el papel, y si el tamaño encaja en tu faro sin dramas. Vamos a repasar 5 bombillas, H7 y H4, y verás que la más cara del grupo no es necesariamente la más razonable. Tienes los enlaces directos de todas ellas arriba, en la descripción, y justo debajo puedes apuntarte gratis al radar de buenas compras para recibir al instante la guía anti-malas compras. Empezamos con la SEALIG HT para H7. Y aquí la pregunta que de verdad importa no es cuánto brilla, sino si va a entrar en tu faro sin líos. Esta bombilla mantiene el mismo tamaño mini que trae de fábrica una halógena normal, algo que suena a detalle técnico pero que en la práctica es lo primero que te puede arruinar la instalación. Muchas bombillas LED son más largas o más anchas de lo que parece en la foto, y luego no cierra bien la tapa del faro, o la luz se cuela por donde no debe. Si tu coche es de los que tiene el hueco del H7 justo, este diseño 1 en 1 reduce bastante ese riesgo, y es la razón principal por la que la incluyo aquí como la opción compacta del grupo. Ahora, la ficha habla de un salto de brillo del 900%, y esa cifra, hay que mirarla con la misma distancia con la que miraríamos cualquier porcentaje de marketing. No te dice nada sobre si el patrón de haz es seguro para el que viene de frente. Lo que sí cambia la conversación es cómo se refrigera. Aquí lleva un ventilador de 15.000 revoluciones, no un disipador pasivo. Eso en teoría enfría mejor los chips LED, pero es una pieza móvil más, y las piezas móviles son justo las que con el tiempo pueden hacer ruido o fallar antes que un simple bloque de aluminio. Y hay otro matiz que la propia marca reconoce en su ficha. En algunos modelos de coches sensibles puede hacer falta un decodificador CAN bus adicional. O sea, que el plug and play no es una promesa universal, es una expectativa razonable con excepciones. Si tu coche es de los que suele dar guerra con luces LED, conviene tenerlo en cuenta antes de comprar, no después de instalarla. Cambiamos de fitting, y pasamos a la SUPAREE para H4, que es la más barata de las 5 que vamos a ver hoy. Y aquí conviene frenar un momento, porque ser la más económica no la convierte automáticamente en la mejor puerta de entrada. El formato es todo en uno, sin controlador externo ni cables sueltos por el compartimento del motor, lo cual en la práctica significa una instalación más rápida y menos piezas que colocar a tientas detrás del faro. Eso está bien si tu coche es de los que aceptan sin problema este tipo de conversión. El asunto es que la propia ficha del fabricante incluye un aviso que no debería pasar desapercibido. Dice literalmente que algunos modelos pueden presentar errores, y pide comprobar el faro original antes de comprar. Eso no es la letra pequeña habitual. Es el propio vendedor diciéndote que la compatibilidad no está garantizada al 100%. Frente a la SEALIG HT, que avisaba de un decodificador adicional solo en casos concretos, aquí el aviso es más genérico y menos preciso, lo que en la práctica significa más incertidumbre, no menos. Dicho esto, si tu coche es un modelo común y no te ha dado guerra nunca con luces LED, puede tener sentido como opción de entrada, sobre todo si buscas algo sencillo para salir del paso. Pero si ya tuviste parpadeos o avisos en el cuadro con LED antes, esta no es la que yo probaría primero. Este cambia bastante el planteamiento respecto a las dos anteriores. El kit KOYOSO para H4 no es solo una bombilla.
Es un conjunto pensado para resolver un problema muy concreto. ¿Qué pasa cuando tu faro no es de los estándar sino de tipo parabólico o de proyector, donde el haz de una LED normal puede quedar descentrado? Aquí incluye un adaptador giratorio que te permite ajustar el ángulo del haz después de instalarla, algo que ninguna de las dos bombillas anteriores ofrece. Y este es justo el tipo de detalle que conecta con el problema real de este video. No se trata solo de brillar más, sino de que la luz apunte donde tiene que apuntar, y no acabe deslumbrando al coche de enfrente por un haz mal orientado. Ahora, ese ajuste de ángulo no sale gratis. Es el kit más caro de los 5 que vamos a repasar, y con una pieza giratoria más en la instalación, que es justo el tipo de componente que puede quedar mal encajado si no se hace con calma. Si tu faro es estándar y no tienes ese problema de desalineación, probablemente estés pagando de más por una solución que no necesitas. Hay otro número que conviene mirar con cierta distancia. La ficha habla de 200 vatios, frente a los 140 que veremos en otras bombillas de esta misma comparativa. Más potencia no es automáticamente mejor, y sí es una pregunta razonable cuánto le exige eso al sistema eléctrico del coche, sobre todo en vehículos más antiguos. No digo que sea un problema, digo que es un dato que merece verificarse antes de comprar, no después de notar algo raro en el cuadro. Así que mi lectura es esta. Si tu faro es de los que necesita ese ajuste fino de ángulo, este kit tiene una razón de ser, que las otras bombillas no cubren. Si tu faro es de los normales, este es un caso claro de pagar por una función que no vas a usar. Con esta volvemos al fitting H7. Y aquí tendría claro el matiz principal. Es la que compraría con más tranquilidad de las 5, aunque no sea la más barata ni la más espectacular en el papel. La Zenmol para H7 usa un disipador de 6 capas sin ventilador, y ese detalle pesa más de lo que parece. Frente a la SEALI GHT, que llevaba un ventilador de refrigeración activa, aquí apuestan por un sistema pasivo. Menos piezas móviles significa menos cosas que puedan desgastarse o hacer ruido con el tiempo. Es un enfoque más conservador, y en una pieza que va a estar encendida cada noche que conduces, conservador no es aburrido, es sensato. También incluye ajuste de haz de 360 grados. Algo parecido a lo que veíamos en el kit KO-YO-SO. Pero aquí sin el sobreprecio del kit, ni la potencia inflada a 200 vatios. Esta se queda en 140. Una cifra más alineada con el resto del grupo, lo que sugiere un planteamiento más medido en vez de una carrera por el número más grande. Y suma un respaldo de 2 años de asistencia técnica, algo que ninguna otra ficha de esta comparativa menciona con esa claridad. Ahora, hay que decir lo mismo que con las demás. El 700% de brillo es una cifra de marketing, no un dato verificado, así que hay que leerla con la misma distancia crítica que las demás. Y ojo, ninguna ficha de esta comparativa menciona homologación ni marcado de conformidad, esta tampoco. Así que aunque el enfoque general me convence más que el resto, la comprobación de si es legal para tu ITV, sigue siendo tarea tuya antes de montarla. Si tu coche es H7, esta es la que yo miraría primero. Cierra la lista la versión H4 de la misma Zenmol que acabamos de ver. Y aquí la decisión es bastante más sencilla que en los casos anteriores. Es prácticamente la misma bombilla, adaptada al otro tipo de conector. Mismo disipador de 6 capas sin ventilador. Mismo ajuste de haz de 360 grados. Misma cobertura de 2 años de asistencia técnica. Si te convenció el planteamiento de la Zenmol H7 por lo que hablamos de fiabilidad a largo plazo y menos piezas que puedan fallar, aquí tienes exactamente ese mismo perfil, pero pensado para faros H4. Lo único que cambia, y merece mencionarse, es que esta versión cuesta un poco más que su hermana H7 pese a especificaciones prácticamente idénticas sobre el papel. No hay nada en la ficha que explique esa diferencia, así que no es una razón para desconfiar, pero sí es una razón para no pagarla sin preguntarte por qué. A veces el H4 simplemente cuesta un poco más de fabricar, otras veces es solo cómo está puesto el precio en ese momento, y ahí conviene mirar la comparativa directa entre las dos antes de decidir. Como con toda esta comparativa, el mismo punto ciego sigue presente. La ficha no dice nada sobre homologación, así que esa comprobación sigue siendo tarea tuya antes de instalarla, no algo que puedas asumir por defecto.
Dicho esto, si tu coche lleva H4, y buscas ese equilibrio entre refrigeración pasiva, ajuste de haz, y algo de respaldo del vendedor, esta es la opción lógica del grupo, no la SUPAREE con su aviso de posibles errores, ni el kit KOYOSO, con su sobreprecio por un ajuste que quizá no necesitas. Es la contraparte natural, de la que ya considero la compra más razonable de las 5. Resumiendo, si tu faro tiene poco espacio, la SEALIGHT compacta. Si buscas ajuste de ángulo en un faro atípico, el kit KOYOSO. Y si quieres la opción más razonable en fiabilidad, sin ventilador y con respaldo, la Stenmoy en H7 o H4 según tu coche. Ninguna ficha menciona homologación, así que esa comprobación es tuya antes de instalar nada. Los enlaces están en la descripción, pero no compres solo por estrellas o descuento. Justo debajo puedes apuntarte gratis al radar de buenas compras y recibir mi guía anti-malas compras, junto con la herramienta que te dice si una oferta es realmente buena o aparece cada pocas semanas. Nos vemos en el próximo.